Las 17 horas con 11 minutos, 17 horas 11 minutos. Como es de conocimiento público, tras la decisión de la jueza Patlova Guerra, que liberó a Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, la Fiscalía reaccionó y emitió un comunicado en el que señala que analizará las acciones legales por esa decisión legal. Incluso señala que se habría cometido prevaricato, en lo que muchos consideran una clara retaliación a la jueza que actuó en derecho. Esto está pues en la mente de los ecuatorianos y más que todo hubo un pronunciamiento el día de hoy de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces ante este comunicado de la Fiscalía. Sobre el tema de inmediato dialogamos con el doctor Paulo Ocaña, a quien le saludo cordialmente. Doctor Ocaña, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy acá. Bueno, está planteado el contexto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos y más que todo los jueces ante semejante actitud de la Fiscalía? Miren, yo no voy a entrar a analizar el proceso de la prefecta Pavón porque no me corresponde, no soy abogado de ella y tampoco sería correcto emitir un pronunciamiento respecto a ello. Pero sí hacerlo desde parte de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, al cual yo represento. Nosotros ante este comunicado de Fiscalía que presentó el 25 de diciembre del 2019, donde indica en su parte principal que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a través de la doctora Patlova Guerra, ha revocado la prisión preventiva solicitada por Paola P., Virgilio H. y Cristian G. y sustituirlas por las medidas de los numerales 1, 2, 4 del artículo 522. Allí ya existe una imprecisión. ¿Por qué? Y eso me voy a permitir explicar. Una cosa es la revocatoria y otra cosa es las medidas sustitutivas. Revocatoria quiere decir que deja sin efecto la prisión preventiva. Las medidas sustitutivas indican que éstas se ponen en vez de la prisión preventiva. Ajá. No es que ya se ha fallado, no es que se ha ratificado un estado de inocencia o no es que se ha sobreseído estas tres personas. Está claro eso. Sino que simplemente ellos van a tener la posibilidad, y no solo ellos, sino muchos deberían tener esta posibilidad de poderse defender en libertad, porque solo de esa forma se puede hacer una buena defensa. Además, valga decirlo aquí, que cuando uno ya tiene estos procesos, solo allí lo entiende, solo cuando uno lo sufre, entiende lo que es estar privado de libertad con una prisión preventiva, donde se la toma como una sentencia anticipada, y eso no debe ocurrir. ¿Qué es lo que hizo la doctora Patlova Guerra? Es emitir, en base a los alegatos de Fiscalía, a los alegatos de la defensa, con su sana crítica, determinar si es que cabe o no cabe lo que se estaba solicitando, en este caso las medidas sustitutivas. Obviamente el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal ordena que no se podrán otorgar estas medidas sustitutivas cuando existe un delito o se está investigando o procesando un delito que vaya con su pena más allá de los 5 años, como en este caso. Pero Patlova Guerra, en su calidad de jueza garantista, miró sobre todo la supremacía constitucional y el control convencional. Estas normas a las que hago referencia están sobre el Código Orgánico Integral Penal. De hecho, existe sentencia y existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refieren a ello y que incluso fue sancionado el Estado ecuatoriano por hacer caso omiso a eso. Uno de los ejemplos, Chaparro versus Ecuador. Entonces, la doctora Patlova Guerra lo que hizo es referirse en función a ello, al control de convencionalidad y en función de ello otorgar estas medidas sustitutivas. Valga decirlo, que la doctora Patlova Guerra, lo que estamos en el ardor jurídico penal y que conocemos plenamente a la doctora, es una funcionaria de 40 años que ha trabajado ya para la función judicial, 30 años como jueza, y todos, como indico y reitero, los que conocemos a ellos, sabemos que es incorruptible, es una de las juezas más firmes y sus sentencias tienen una motivación extraordinaria, no solo con norma nacional, sino con norma internacional. Valga decirlo, que a quien represento yo y con su veña. Por favor, doctor ¿Qué es lo que dice el manifiesto al que hago referencia?
En su parte principal, el artículo 168.1 de nuestra Constitución consagra como principio la independencia judicial, mismo que es desarrollado en el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, situación que olvida a la Fiscalía General del Estado pretendiendo con expresiones en las redes sociales impugnar las actuaciones judiciales y por otra intimidar de forma generalizada a la función jurisdiccional. También indica: la independencia de la función jurisdiccional es una garantía de las libertades y derechos de todos los ciudadanos, no solo de quien ahora está siendo procesada, estas 3 personas a las que hemos hecho referencia, sino de todos los que habitamos nuestro país. Por lo que las decisiones judiciales deben estar exentas del abuso de poder y de la intromisión de otras autoridades. Pues de ser así, sería ficticio el acceso a la tutela judicial efectiva, pues la inamovilidad no es un privilegio del funcionario judicial, sino una garantía para todos los habitantes de la nación. ¿Qué indica eso? La CIDH, en el caso Quintana Coello y otros versus Ecuador, proceso o sentencia esta emitida el 23 de agosto del 2013. Por lo expresado, la AEMAG, la asociación a la que represento, rechaza cualquier actuación que atente contra los principios de independencia y carrera judicial, más aún si los mismos son productos de la práctica de intimidación generalizada en el pasado o tentativa de direccionamiento de las decisiones jurisdiccionales, mal utilizando las redes sociales. ¿Qué quiere decir este comunicado o este manifiesto? Por favor, doctor Ocaña. Que aquí, nos guste o no nos guste, la resolución, la decisión que tomen el órgano jurisdiccional, en este caso la Corte Provincial de Justicia a través de la jueza subrogante Pavlova Guerra, se debe respetar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos en un capricho de que no nos gustó algo y con eso presentamos una queja ante el Consejo de la Judicatura y destituyen a jueces o, en su defecto, ahora indican que van a iniciar acciones judiciales por prevaricato, nos está dejando en una total independencia a la justicia, sino que se está influyendo en ella y eso no puede operar. ¿Por qué? Básico, porque hoy posiblemente no nos guste porque son estas 3 personas procesadas a quien se les toma como un tema político, pero en otras ocasiones podemos ser cualquiera de nosotros. La independencia debe trabajar, debe ser justa, sana, transparente, para que así cada una de las personas tengan lo que le corresponde. Ahora, la Fiscalía ha dicho que de acuerdo al artículo, creo que es 268 del COIF, se estaría configurando prevaricato en la actuación de la jueza Guerra. Quisiera pedirle, doctor Ocaña, que explique a la ciudadanía, más que todo que no conocemos de derecho, qué implica el prevaricato y cuándo se puede caer o no en esta figura jurídica. Con mucho gusto. El artículo 268 de nuestra normativa penal, Código Orgánico Integral Penal, dice que comete el delito de prevaricato, ¿quiénes? Los jueces o mediadores. En este caso, los jueces. ¿Cuándo cometen los jueces este delito? Cuando han fallado en contra de norma expresa. ¿Qué indica ello? Que supuestamente la doctora Pavlova Guerra falló en contra del artículo 536, que indica que no se podía sustituir la prisión preventiva. Pero no toman en cuenta que la doctora, como indiqué, tiene supremacía constitucional y control de convencionalidad. Quiere decir que ella tomó norma internacional para hacer efectivo la justicia acá. Que está tipificada esta norma en la Comisión, en la Corte Interamericana. Por supuesto, está en la Corte Interamericana y de hecho hay sentencias que ya han referido a ello. Eso vale puntualizar. De hecho, ya hay sentencias que han sancionado al Ecuador, como indiqué, el caso y Chaparro. Eso está inclusive sobre el COIP, y sobre la Constitución, ¿no? Como en el caso Chaparro versus Ecuador y también Quintana Coello y otros versus Ecuador. Ya fuimos sancionados. ¿Por qué? Porque se hace un mal uso de la prisión preventiva. Entonces, la jueza Pavlova Guerra tenía la potestad, tiene la potestad, y no solo ella, sino cualquier juez, porque es un juez garantista. Actuando en derecho. Actuando en derecho, permitir o proponer que se puedan defender en libertad. Es decir, adoptar medidas sustitutivas. Ahora, exactamente. La Fiscalía sostiene que los procesados han participado en un presunto desconocimiento de la Constitución en un intento de derrocar al gobierno. Pero esta tesis, que ha sido esgrimida por el gobierno también, ha sido desvirtuada en la Fiscalía, ha sido desvirtuada en la Asamblea Nacional, ha sido desvirtuada por un sinnúmero de organizaciones sociales y ha sido, creo que inclusive desvirtuada en términos del abuso en el aparato represivo
por organismos internacionales como la CID y la ONU. Así es. En el mismo, entonces, de la misma forma en que me referí únicamente en esto sobre la resolución de la doctora Pavlova Guerra, del mismo modo yo indico, o sea, no importa o no importaría que la Asamblea haya indicado, haya tomado una resolución o haya emitido un pronunciamiento. ¿Por qué? Porque tienen un proceso que está en instrucción fiscal, un proceso donde se está investigando, un proceso donde Fiscalía tendrá que aportar sus elementos de cargo, sus pericias para indicar que en efecto existió el delito, y en el otro caso, del otro lado, la defensa argumentar que no ha sido así. Siempre y cuando se cumpla el debido proceso. Pero por supuesto, pero para ello debe haber un debido proceso. Para eso debe operar la justicia en forma transparente, en forma independiente, sin que tengan que ser amenazados los jueces para que porque han tomado cierta resolución. ¿Qué pasará, yo digo, el día de mañana, donde tengamos otro proceso, donde los jueces no sabrán qué hacer o cómo actuar? ¿Por qué? Por el miedo de que van a ser o destituidos o van a ser iniciados una acción penal. La justicia no puede operar así. Valga decirlo, la Fiscalía es una parte procesal. Otro es el órgano jurisdiccional quien toma las decisiones, y otra parte procesal es los procesados. Entonces, aquí se debe respetar básicamente, nos guste o no nos guste o nos disguste. Bueno, para eso son jueces. Para eso son jueces. Porque si no fuera así, entonces Fiscalía ya debería presentar las acciones y dar una vez la sentencia. Eso hay que aclarar, doctor. La Fiscalía es parte procesal, no puede convertirse en juez. No puede convertirse en juez. Peor aún, dictaminar lo que debe hacer el juez. Exactamente. Y no ponerse enojado o bajo un capricho porque ha actuado en forma diferente a la que se esperaba. Yo considero, y lo digo con mucho respeto y mucha claridad, yo considero que la doctora Diana Salazar, en su conocimiento en materia penal, en su forma objetiva que ya ha demostrado en otros casos, en este va a tomar en cuenta esta sugerencia que hace la Asociación de Magistrados y Jueces, toda vez que se estaría interviniendo en la justicia si no fuera así. Ahora, ya hay antecedentes, lamentablemente, doctor Ocaña. Caso Alexis Mera, caso Rosa Chalá, un juez destituido por haber aceptado una acción de protección, y en el caso Alexis Mera igual, por una decisión que toma la jueza inmediatamente al Consejo de la Judicatura. ¿Esto sienta o no un mal precedente en el accionar de la Fiscalía Ecuatoriana? Sí, yo considero que siente un mal precedente, pero ahora es cuando la asociación ya ha reaccionado. Por fin, estaba qué bien. impávida, estaba sin dar una reacción, y en medida de este comunicado, la asociación ha decidido ya pronunciarse. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que hacer su trabajo, Fiscalía tiene que hacer su trabajo y los defensores tienen que hacer su trabajo. Y todos, las partes de las que me he referido, todos debemos velar por una administración de justicia correcta, por un debido proceso. Y que después resuelvan en función de lo que está en el proceso, más no con este tipo de intimidaciones. Ahora, la Asociación de Jueces agrupa a qué número de jueces o funcionarios de la función judicial, doctor Ocaña. Claro, en nuestro país existen alrededor de 3,000 jueces. 3,000. Sí, más o menos. Y los que están dentro de la asociación son 500 aproximadamente. Sí, que pertenecen a varias zonas del país. A varias zonas del país, así es. Porque podría interpretarse que, bueno, esta es una asociación afín a determinado sector y decir, bueno, ¿qué peso tiene su pronunciamiento? No, para nada. Vale aclarar lo que esto no tiene ninguna bandera política, ningún sentido más allá de estar juntos para que no puedan existir estos ataques, y también promocionar entre ellos el tema académico, reciben capacitaciones nacionales e internacionales. ¿Han sentido ustedes que hay presión desde el poder y desde determinados estamentos de la propia justicia ecuatoriana hacia, bueno, lo sabemos por este comunicado, pero antes, permanentemente en este último periodo? Lamentablemente los jueces han sido vilipendiados, donde por resoluciones que tomen siempre van a tener gente a favor y gente en contra. Lamentablemente se usan las redes sociales para hacer estos ataques, como se lo está haciendo en este momento. Entonces, en función de ello, no sé si la presión pueda venir de algún estamento o de algún lado en específico, pero sí existe una presión social a través de las redes sociales. Y es de eso
lo que nosotros queremos indicar, es de eso lo que nosotros reclamamos, que dejen trabajar a los jueces, que dejen hacer sus resoluciones, porque ellos no tienen un tinte político, ellos no tienen... no pueden tener su altísima responsabilidad. Por y por ello no pueden ser presionados en redes sociales. Están poniendo ustedes una alerta entonces para que se deje de, o se pretenda o no se pretende intervenir, ¿no?, en la decisión de la justicia. Esta es una alerta que de una u otra manera nos beneficia como país. Bueno, ¿por qué? Porque la administración libre, la administración de justicia libre e independiente nos va a favorecer a todos, donde los jueces puedan decidir en función de la prueba que se ha presentado, de los elementos de convicción o indicios que tenga cada uno de los procesos. Ahora, vuelvo a indicar y reitero, ahora no nos puede gustar, nos puede disgustar o podemos saltar contra el tumbado porque no nos gustó esta resolución, pero no es así. No es así porque la independencia tiene que ser clara, justa, equitativa. ¿Y qué pasa si es que en efecto la Fiscalía cumple con lo que está amenazando? Bueno, yo no... En contra de Pablo Aguirre. Claro, yo considero que si es que llegara a pasar ello, la asociación respaldará y le defenderemos a la doctora Pablo Aguirre, no faltaba más, y obviamente se tomarán caminos incluso internacionales como pedir medidas cautelares de la CIDH. ¿Para qué? Para que la justicia pueda ser proba y transparente e independiente. Ahora, permítame pedirle que oriente un poquito a la ciudadanía en el caso de la decisión de la jueza. Una vez tomadas las medidas sustitutivas, el juicio sigue normalmente, a pesar de que se reformularon cargos con otro tipo de tipificación, aunque el delito es la misma rebelión, ¿no? ¿Cómo queda esto en términos jurídicos? Por favor, doctor. Vamos un poco a antecedentes. Tenga la bondad. Proceso penal. Existe la etapa preprocesal, que se conoce como investigación. Ajá. Cuando ya se han reunido los requisitos o los elementos donde existen una posible materialidad, es decir, el cometimiento del delito y una participación de supuestamente algunas personas, se da paso a la formulación de cargos. ¿Ok? Con la formulación de cargos, esta puede durar hasta 90 días y en el caso de que exista reformulación de cargos, en el caso de que exista vinculación, puede extenderse hasta 30 días más. Es decir, que un proceso es el caso puede durar actual. 120 días máximo. ¿Ok? En este caso, que se hizo la reformulación de cargos y en la misma audiencia por principio de concentración, es decir, ¿para qué señalar otro día y hora si podemos hacer las dos audiencias en el mismo día? Que es lo que se hizo, que es por eso que duró tanto. Ok. En este caso, las medidas sustitutivas no quiere decir que el juicio termina. Yeah. El juicio continúa, simplemente con las personas procesadas afuera. Y mucha gente se puede asustar y decir, no, es que se van a oír. No, no es así. No es así porque tienen las medidas Además, tienen necesarias para poder estar acá, para la inmediación. La inmediación es que las partes estén dentro del proceso y con ello puede asegurarse que van a estar en el proceso. Para eso se les da medidas cautelares, el uso del grillete. Muchas veces cuando se presume de que posiblemente exista un riesgo muy alto de que la persona huya, se le pide que las presentaciones sean a diarias, así como también con resguardo policial. Esta vez es semanal, ¿no? La presentación. Esta vez es semanal. Yeah. Sí, pero o sea, si fuera el caso extremo en ese, se lo hace de esa forma. Entonces, Fiscalía solicita, el juez se asegura de que van a estar, ¿cómo? Tomando estas medidas a las que hago relación. El doctor Gonzalo Silva, en una entrevista que le hicimos esta mañana, comentaba que el uso del grillete en el caso de la prefecta de Pichincha es un tanto exagerado porque violenta sus derechos humanos, puesto que ella es una funcionaria pública que cumple una diversidad de actividades y es, no sé, engorroso, molestoso exhibir ese grillete en los ambientes públicos que ella actúa. Yo considero que el uso del grillete es estigmatizante, no solo para la prefecta Paola Pavón, sino para todo ser humano, porque usted de una u otra manera está estigmatizado, está señalado, está mal visto, porque el uso del grillete, la gente asume que las personas que son responsables y culpables. Son ya culpables cuando está un proceso en camino. Entonces no debe utilizarse este grillete desde mi punto de vista y tomarse algunas otras medidas sustitutivas que den plena seguridad de que van a estar dentro del proceso. Doctor, quiero agradecerle mucho por haber orientado a la ciudadanía. Con mucho gusto, a las órdenes siempre. Encantado. Estuvo aquí con nosotros a nombre de la asociación, ¿cómo es? ¿Asociación? Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. El doctor Paulo Caña, miembro de esta asociación, jurista destacado, nos ha acompañado en Punto Noticias. Vamos a la pausa. Pasan los años, pasan las décadas, incluso pasa ya un siglo y la radio sigue muy viva y con muy buena salud.